Hola chicos, la ayudantía de hoy vamos a ver un ejercicio del ciclo de Brayton, el cual dice: una central eléctrica de turbina de gas que opera en un ciclo de Brayton ideal tiene una relación de presión de 8. La temperatura del gas es de 300 Kelvin en la entrada del compresor y 1300 a la entrada de la turbina. Utilice las suposiciones de aire estándar y determine. La letra A es determinar la temperatura del gas a la salida del compresor y de la turbina, y la relación del trabajo de retroceso y finalmente la eficiencia térmica. Bueno, para desarrollar la letra A, determinar la temperatura del gas a la salida del compresor y de la turbina, nosotros tenemos T1 que corresponde a los 300 Kelvin, que esa va a ser la temperatura de entrada al compresor. En esta temperatura de entrada, este proceso 1-2 corresponde a una compresión isentrópica. Por lo tanto, si nosotros tenemos nuestra T1 y nos vamos a la tabla A17, que es la del gas ideal del aire, vamos a obtener la entalpía la entalpía específica en el punto 1, que es de 300,19 kJ partido en kilogramo, y la presión reducida 1, la cual corresponde a 1,386. Y luego de esto, con esto podemos hacer una relación entre las presiones reducidas 1 y 2, en donde la división de estas, de las presiones reducidas, la 2 partido de la 1, es igual a la relación de las presiones en el mismo orden, o sea, P2 partido en P1. Entonces de esto nos dicen en el enunciado que la relación de las presiones es de 8. Por lo tanto, nosotros tenemos este dato, que corresponde a 8, y también tenemos la presión reducida en el punto 1, que corresponde a 1,386. Por lo tanto, de acá podemos calcular la presión reducida a 2, y esto nos daría un valor de 11,09. Y teniendo este dato, nosotros podemos volver a la tabla A17, y nos dice que aproximadamente en la temperatura de 540 Kelvin, esta tiene una presión reducida de 11,10. Entonces aproximadamente la temperatura 2 va a ser 540 Kelvin. Y de ahí mismo sacamos la entalpía específica en el punto 2, que es de 544,35 kJ partido en kilogramos. Por lo tanto, acá nosotros ya esta temperatura 2 corresponde a la temperatura del gas a la salida del compresor, y nos faltaría calcular la temperatura a la salida de la turbina. Entonces, haciendo el mismo procedimiento anterior, nosotros tenemos que la temperatura 3, porque nos dicen en el enunciado que la temperatura en la entrada de la turbina es 1300 Kelvin. Nos vamos nuevamente a la tabla A17 y podemos obtener la entalpía específica, que corresponde a 1395,97 kJ partido en kilogramos, y la presión reducida en el punto 3, que es de 330,9. Y luego con esto nuevamente hacemos la relación en donde la presión reducida en el punto 4 va a ser igual a las diferencias de presiones, a la relación de presiones P4 partido en P3, y esto por la presión reducida en el punto 3. Como nosotros sabemos que P2 partido en P1 corresponde a 8, y estos procesos, uno es compresión isentrópica y por lo tanto el otro va a ser expansión isentrópica, va a ser inversamente la relación que ocupamos antes. Por lo tanto, va a ser 1/8, y la presión reducida en el punto 3 la tenemos. Entonces la presión reducida en el punto 4 nos va a dar de 41,36. Y nuevamente, si nos vamos a la tabla 17, tenemos que esta presión reducida está entre la temperatura de 760 y 780. Entonces, por lo tanto, aproximadamente la temperatura a esta presión reducida va a ser de 770 Kelvin. Y de ahí mismo sacamos la entalpía específica en el punto 4. Y por lo tanto, espérenme un poquito. 770. Y por lo tanto sacamos como igual en esta parte, me había perdido, en esta parte sacamos igual como la mitad de lo que está entre la entalpía de la temperatura de 760 y la de 780. Y con esta temperatura 4 ahí tendríamos nuestra temperatura a la salida de la turbina. Luego nos piden calcular la relación de trabajo de retroceso, y para calcular este valor
nosotros necesitamos el trabajo a la entrada del compresor, porque aquí en esta parte hay un trabajo que se realiza a la compresión y el de la salida de la turbina porque ahí se produce una expansión también. Entonces el trabajo a la entrada del compresor va a ser la diferencia de entalpías, ya que este va a ser un sistema abierto en ese momento que va a intercambiar energía con el sistema. Por lo tanto, nosotros tenemos estos dos valores que son los que están acá y la diferencia entre ellos nos va a dar que el trabajo a la entrada del compresor es de 244,16. Y luego tenemos que el trabajo a la salida de la turbina va a ser la diferencia entre la entalpía específica 4 y la 3. Y reemplazando los valores nos va a dar que ese trabajo a la salida de la turbina es de 606,6 kJ partido en kilogramos. Por lo tanto, la relación de trabajo de retroceso va a ser el trabajo de compresión a la entrada partido en el trabajo de salida de la turbina. Y esto nos va a dar un valor de 0,403 o lo mismo que 40,3%, que este porcentaje corresponde al porcentaje de la salida de la turbina que se emplea en activar el compresor y realizar nuevamente un ciclo de Brayton ideal. Y finalmente nos pedían calcular la eficiencia térmica, en donde esta la podemos calcular de dos formas por fórmulas del ciclo de Brayton, que es que la eficiencia térmica es el trabajo neto partido en el calor de entrada, o bien que el calor de salida partido en el calor de entrada. Pero bueno, en este caso vamos a ocupar este. Nosotros tenemos que el calor de entrada va a ser la diferencia entre la entalpía en el punto 3 y en el punto 2. ¿Por qué? Porque en el proceso 2-3 es cuando se produce una entrada de calor al sistema. Entonces acá tenemos las diferencias con sus valores respectivos y esto nos va a dar que el calor de entrada es de 851,62 kJ partido en kilogramos. Y el trabajo neto va a ser el trabajo de salida de la turbina menos el trabajo de entrada del compresor, porque fueron las partes en donde se ocupa trabajo, se emplea trabajo. Por lo tanto, repasamos con los valores que obtuvimos acá, 606,6 y 244,16, y nos da que el trabajo neto es de 362,4. Y luego nos vamos a la fórmula de la eficiencia térmica, en donde trabajo neto partido en calor de entrada, y reemplazamos con los respectivos valores que obtuvimos arriba, y nos va a dar que la eficiencia térmica de este ciclo de Brayton ideal es de 0,426 o de 42,6%. Y bueno, eso sería todo. Espero que se haya entendido. Si no, cualquier cosa pueden preguntar el jueves en la ayudantía. Eso, chicos, que estén bien.